Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leila Hernández y en nombre del Grupo Cintus les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de este año. Empezamos con un tema bastante interesante. Hoy nos vamos con el cumplimiento inteligente en prevención de lavado de dinero y Know Your Customer. A través de este webinar vamos a trabajar varios temas muy importantes y estratégicos y también nos vamos a apoyar de nuestras presentadoras. El día de hoy nos acompaña Fraisori Guzmán y nos acompaña Daniela Ricci. Fraisori de la parte de Sales Manager de Grupo Cintus y Daniela Ricci en la parte de Sales Engineer de Automation Anywhere. Antes de continuar, les quiero compartir unas indicaciones muy breves. Les recuerdo a todos y todas que se encuentran en modo escucha y vamos a guardar unos minutos antes de finalizar la sesión para cualquier pregunta que vaya surgiendo respecto a esta explicación, a la dinámica. Y los invitamos a que nos compartan a través, durante todo el evento, nos pueden ir compartiendo sus preguntas para que al final ya podamos abordarlas con nuestras especialistas. Y bueno, también les recordamos que esto lo pueden hacer a través del panel de preguntas. Los invitamos a que lo ubiquen en su menú para que esto pueda ser más ágil. Y cualquier cuestión también o comentario que nos quieran externar, pues lo pueden hacer a través del mismo panel. Y bueno, los saludo. Hola, Fray, ¿cómo estás? Hola, Leila, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Buenos días a todos y todas por el espacio que nos regalan el día de hoy. Los voy a acompañar con una introducción muy breve para entender cuáles fueron los cambios que tuvimos sobre esta ley a través de la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025 y posteriormente le daré entrada a Dani para que nos comparta cómo a través de la tecnología podemos hacer pues más eficientes nuestros procesos para cumplir, por supuesto, y también cómo la inteligencia artificial y los agentes nos están ayudando a ser más competitivos en un mundo donde además de cumplir debemos vender, ¿no? Por supuesto, debemos atraer clientes. Entonces, la idea de esta sesión es que nos quedemos con dos conocimientos muy importantes. Uno es qué está cambiando, qué nos van a estar exigiendo y por otro lado, cómo la tecnología nos puede impulsar también a tener el cumplimiento, por supuesto, y también ser competitivos. Entonces, vamos a iniciar hablando de cuál es ese panorama y cuáles son los cambios. Muchos de los que están aquí presentes ubican, probablemente están aquí porque les interesa el tema, que en julio del 2025, a través del Diario Oficial de la Federación, se hizo una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 bis del Código Penal. Esta sesión no es para leer la ley, más bien es una sesión práctica donde busco de manera sencilla aterrizar estos cambios, ¿no? Un punto muy importante es que el cambio más crucial está enfocado a no solo cumplir, sino que las entidades y los sujetos obligados tengan las capacidades de demostrar que lo están haciendo, cómo lo están haciendo y trazar todas esas operaciones que están generando con sus clientes. Entonces, son 7 puntos los que voy a ir abordando en la medida que vayamos avanzando. El primero es la cooperación institucional más la capacitación. A través de este cambio se está exigiendo que todas las entidades deben trabajar de forma sincronizada. ¿Esto qué implica en la práctica? Es decir, debe haber una cooperación en las entidades, no trabajar como aislados, sino que entre ellos exista esa cooperación y una unificación de criterios de validación. ¿Esto qué nos va o qué nos implica a nosotros? Pues que ya no trabajan de forma separada, sino que de manera integral se deben dar esos criterios de evaluación y se deben comunicar. Por eso hablamos también de capacitación y capacitación a nivel interno de las organizaciones, a los responsables de estos procesos y también a las entidades que tienen que dar cumplimiento con estas obligaciones o sujetos obligados que deben estar preparados para estas revisiones o auditorías que pueden recibir de los diferentes organismos. Ya se hicieron los primeros
publicaciones, voy a mencionarlo así. Recuerden que esto comienza a partir del 16 de julio y a partir de esa fecha tenemos 12 meses, o todos los que tienen responsabilidades, hay 12 meses para comenzar a cumplir. Ya se hicieron las primeras publicaciones, se comenzaron a homogeneizar conceptos, e incluso en alguna de las páginas de estos organismos van a encontrar ya secciones de preguntas y respuestas, preguntas frecuentes que podían tener los usuarios y, por supuesto, las respuestas ellas mismas, tratando de que de forma consolidada todos tengan el mismo concepto. El segundo punto que cambia son las sanciones, sanciones más fuertes. Un punto importante aquí es que no buscan solo aplicar una multa, sino que en algunos casos se puede sancionar al sujeto obligado en no operar, ¿no? O no operar con algún cliente. Entonces, para estas sanciones se han dividido en 3 grupos. El primer nivel está relacionado con las faltas operativas. ¿Y qué puede ser una falta operativa? Una falta operativa puede ser un aviso mensual, por ejemplo, de manera incompleta, ¿no? Yo sí generé el aviso, pero no lo generé de forma completa porque no tenía, no sé, de pronto no lo hicimos, fue un aviso manual que no se hizo de la forma correcta. Ahí podemos tener sanciones. Aquí las sanciones pueden ir hasta las 2.000 UMA, que aproximadamente son 234,000 pesos mexicanos. El segundo nivel está relacionado con el corazón del cambio, y lo voy a hablar un poco más adelante, es la identificación del beneficiario, usuario final o beneficiario controlador. Hay un punto o un concepto que se refuerza dentro de estos cambios, y es que debemos identificar quién es nuestro usuario final o el usuario controlador, que son 2 puntos que debemos tener muy claros cuando estamos haciendo nuestra captación de clientes, que debemos asegurar ese. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un seguro, ¿cuál es mi beneficiario final? O si es un fideicomiso, ¿no? ¿A quién finalmente va a ir el beneficio? Si le estoy dando un servicio a una empresa, ¿quién es el usuario controlador de esa empresa? Entonces, en este caso, estas sanciones, si no logramos demostrar o documentar ese escrutinio que debemos hacer y esa revisión sobre estos usuarios para llegar al último, al escalón final, aquí podemos también tener sanciones relacionadas en el nivel 2. Y el nivel 3, que es las sanciones más severas, que podrían ir hasta las 65,000 UMAS, que aproximadamente son 7 millones de pesos, están relacionadas con la acción, ya no con la omisión, es decir, no omití realizar el aviso cuando identifiqué a mi cliente en el supuesto. Ese es un punto importante. La omisión nos puede llevar a este nivel 3. Y lo otro que nos puede llevar al nivel 3 puede ser el ejecutar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos operaciones restringidas en el uso de efectivo y ejecutamos la operación. Eso también nos podría llevar a caer en nivel 3 de cumplimiento. Entonces, por supuesto que eso nos va a obligar a tener mayores controles para asegurar pues, que no lleguemos a este nivel 3. Entonces, estos son los 3 niveles, y en este último nivel, incluso a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podríamos tener la suspensión de actividades de manera temporal con ciertos clientes, o suspensión de actividades en caso de, o por lo menos en lo que se está haciendo la investigación, ¿no? Ese sería un cambio importante y que va a llevar a las organizaciones no solamente a cumplir por cumplir, sino pues que debemos tener la capacidad de demostrar, reportar y, por supuesto, tener la trazabilidad del escrutinio que hacemos con nuestros posibles clientes. El número 3 está relacionado con el mayor peso de la UIF. Ya existía, esto no es nuevo, simplemente va a tener mayor soporte, ¿no? A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en caso de identificarse un posible ilícito utilizando estos recursos de manera de procedencia ilícita, podría la UIF hacer una investigación detallada y darle todo el soporte a la Secretaría para que formalmente ellos levanten una denuncia. Es decir, la Secretaría puede ser un ente que podría levantar la denuncia y habilitar la investigación también a nivel del MP. Entonces, muy importante, tiene mayor peso la UIF a través de esas investigaciones, y como vamos a estar mencionando, nos van a exigir más documentación, más trazabilidad, más investigación. Pues, al ser nosotros, o nos puedan exigir esto, pues la UIF también lo puede exigir en caso de alguna investigación. El número 4 yo pienso que es el corazón del cambio, es decir, son dos conceptos que se refuerzan. Uno es el beneficiario controlador y el beneficiario final. ¿Cuál es el beneficiario final? Voy a poner el ejemplo del caso de la aseguradora, ¿no? Que compro, y cuál puede ser mi beneficiario final.
El usuario controlador, el beneficiario controlador, está relacionado más a aquellos fideicomisos, grupos, donde tengo la obligación de identificar quién es el que puede controlar ese beneficio. Voy a poner un ejemplo. De pronto le estoy dando un crédito a una empresa, ¿no? Una razón social, una persona moral. Debo tener la capacidad de poder identificar, por ejemplo, si tengo un socio mayoritario que de pronto a través de su 60% de acciones tiene el control de la empresa. Ese es mi usuario controlador en este caso, un ejemplo muy sencillo. Un segundo ejemplo puede ser, quizá tengo un socio que solamente tiene voy a pensar, 20%, no es el socio mayoritario, pero a través de sus poderes tiene la capacidad de designar 5 o 6 consejeros dentro de un grupo de 9 o 10, ¿no? Entonces, es importante, a través del poder que él tiene, él puede ser el beneficiario controlador. Entonces, es muy importante que tengamos la capacidad de identificar ese tipo de clientes que vamos a tener. Por supuesto, esto es muy importante porque nos va a requerir mayor investigación, ¿no? Y las PET o las personas políticamente expuestas, a través también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se van a generar estos listados, tienen la obligación de hacerlo y compartirlos para que nosotros hagamos el debido escrutinio sobre estas listas y, por supuesto, nos exige a nosotros también mantener ese monitoreo y actualización de manera frecuente. El quinto cambio viene aplicación de ajustes en las actividades vulnerables y umbrales. Aquí el caso muy directo son los desarrollos inmobiliarios. Los desarrollos inmobiliarios tienen un cambio importante siempre que capten dinero, ya sea para la venta o para la renta. Y aquí la captación de dinero es regulada desde que tienes el enganche. Aunque el cliente no sea tu cliente, comienzas a captar ese dinero. Desde ese momento tiene la obligación de cumplir, ¿no? No solamente cuando ya tienes la firma del contrato o cuando se está escriturando, ¿no? Desde el momento uno que tienen dinero, tienes ya la obligación de cumplir. Y, por supuesto, se actualizan los umbrales. Ahorita no voy a entrar en detalle en todos porque es un grupo bastante importante aquí, las actividades vulnerables. Y también refuerzan a los notarios, ¿no? Porque son testigos de muchos cambios, sobre todo en las sociedades, fideicomisos, etcétera, que tienen que seguir identificando quién es ese usuario final o usuario controlador. Mayor precisión en restricciones de uso de efectivo y umbrales. Se actualizaron muchos umbrales del uso de efectivo. Anteriormente se manejaban con el salario mínimo, se hizo una actualización para que se manejaran con las UMA, como casi todos los umbrales se utilizan para esta ley. Y también la restricción del uso de efectivo es más clara, ¿no? No puedes hacer, por ejemplo, una compra de una casa con cierta cantidad de UMAS por encima, no puedes pagarla en efectivo. Estos umbrales fueron actualizados. Un punto clave es que esto, aunque se publicó en julio, va a tener una implementación gradual. Son 12 meses, ya se están viendo las primeras publicaciones de las entidades, entonces nosotros también debemos comenzar a prepararnos para cuando seamos sujetos obligados a revisiones, pues tengamos la capacidad de mostrar que sí lo estamos haciendo. Entonces, más que ahora un tema de cumplimiento, vamos a tener que documentar y demostrar que estamos cumpliendo. Yo resumiría estos cambios en 4 grupos: mayor exigencia de identificación y control. Es decir, no solamente es que nos digan, es que debemos asegurarnos de hacerlo y tener la evidencia y trazabilidad de que lo estamos haciendo. Un enfoque basado en riesgos. No quise entrar en detalle de esto porque ya existía el enfoque avanzado en riesgo, pero ahora es más exigente, es decir, debo tener identificado, tener claramente un proceso de identificación de riesgo de mi cliente y monitoreo también de los mismos. La identificación del usuario final y el beneficiario controlador como ejes es de las más importantes, y como entidades responsables de cumplimiento, tener la evidencia y trazabilidad obligatoria en caso de que recibamos una visita, pues debemos tener la capacidad de demostrar, ¿no?, que estamos en cumplimiento. ¿A quiénes aplica? A las entidades financieras, por supuesto. En este caso, las entidades financieras, recuerda que tienen el doble carril, voy a ponerlo así. ¿Por qué? Porque deben cumplir con la ley, pero además pues deben cumplir con las regulaciones de la CNBV, la Comisión Nacional de Seguro y Fianzas, de Banco de México, etcétera. Se hace una fintech, una aseguradora, una casa de bolsa, un banco, ¿no? Entonces, eleva el estándar para ellos, por supuesto, ya están cumpliendo además, pero eleva el estándar a la identificación del usuario controlador
y las personas políticamente expuestas. Los sujetos obligados a que ejecutan actividades vulnerables, por supuesto, donde más cambios tienen, porque les va a exigir esa identificación, avisos y evidencias de manera oportuna. Es muy importante que tengamos procesos, políticas, procedimientos, y que no es solo tenerlos, no es que vayamos y nos revisen, sí lo tengo, ¿cómo lo estás haciendo? Muéstrame tu evidencia, cómo hiciste la validación de tu cliente. Va a haber mayor obligación y mayor responsabilidad de ellos. Y para las empresas y sociedades mercantiles, que si bien no deben dar un aviso, ¿no? Si yo hice un cambio, una venta de acciones más, no debo dar un aviso por esta ley, sí estamos obligados a reportarlo, ¿no? Debemos estar informando ahí se me fue el nombre ahorita, a la entidad que corresponde, el que hice el cambio en el registro público. Debemos reportar, por supuesto, también una modificación sobre nuestros accionistas, sobre el porcentaje de acciones que tenemos. Entonces, debemos tener o tenemos esa obligación, ¿no? De mantener todos nuestros papeles en línea. Ahora, para todo esto, ¿qué riesgos podemos encontrarnos de cumplimiento? Por supuesto, y los voy a resumir, no voy a ir leyendo uno a uno. Procesos insuficientes o superficiales, es decir, si tenemos procesos solo para cumplir, por si vienen a revisarnos, no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque cuando llegue la autoridad no solamente me va a pedir el proceso, me va a pedir la evidencia, me va a pedir la trazabilidad, me va a pedir demostrar que realmente estoy cumpliendo. Entonces es muy importante, debemos tener procesos estandarizados, ¿no? Comunicados y debidamente documentados para que todos dentro de la organización sepamos cómo operar. Riesgos de evidencia y trazabilidad que no lo podamos demostrar, es decir, sí lo hago, pero no tengo un repositorio de información, no tengo los sistemas que me permiten consultar datos históricos, etcétera. Eso es muy importante que también tengamos las herramientas necesarias para poder cumplir. El enfoque basado en riesgos insuficiente o que no se actualice, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que voy a estar utilizando para calificar el riesgo de mi cliente y cómo lo monitoreo? Un punto importante es decir, cuando estoy dando alta a mi cliente, puedo hacerlo, pero ¿cómo me aseguro de mantener el cumplimiento con el paso del tiempo y mantener todos esos expedientes actualizados, identificar un comportamiento atípico de mi cliente que podría indicar alguna actualización, por ejemplo, de sus actividades regulares, que sale de su comportamiento regular? Entonces, debo tener sistemas de monitoreo que me permitan identificar también si hay un cambio, porque no solamente es cumplir en el momento que estoy captando al cliente, es cumplir en toda la transacción, voy a ponerlo así, en toda la vida de mi historia o mi historial con el cliente. Entonces, esos son los riesgos que vamos a encontrarnos. Alta dependencia de personas. Esto va a implicar mayor investigación, va a implicar también controles automatizados, ¿no? Para la generación de avisos, para temas de monitoreo, etcétera. Entonces, ojo con procesos donde dependamos totalmente de las personas. Deberemos tener, sí, las personas, por supuesto, deben tener la capacitación, deben tener todo el conocimiento, pero siempre apoyados por la tecnología, ¿no? Entonces, es muy importante que cuidemos o que identifiquemos esos puntos de riesgo, para que estemos cubiertos en los tres rangos, de procesos, persona, tecnología. Finalmente, los tres en conjunto son los que van a asegurar que cumpla de manera adecuada. Si tenemos revisiones manuales de grandes volúmenes de datos, cuidado, también podemos tener un foco de riesgo, ¿no? Las personas nos cansamos, tenemos una capacidad. Entonces, si yo tengo un volumen de datos, pues debería estar analizando el 100% de los datos, no solamente muestra. Entonces, es muy importante que tengamos lo más automatizado esos sistemas. Ahora, para cerrar mi intervención, yo mencionaría 4 cosas, cómo los retos los podemos convertir en ventajas estratégicas, ¿no? Por supuesto, tenemos el reto de cambiar procesos y procedimientos. Debemos asegurar una orquestación end-to-end, ¿no? Del proceso, desde que yo hago una prospección, y prospección me puedo ir hasta el área marketing, identificar cómo estoy prospectando a mis clientes, cómo los estoy captando, cómo los estoy conociendo, ¿no? Aplicando los criterios de selección, para que a partir de ahí y desde ese nurturing de posibles clientes podamos cerrar todo el proceso cuando son clientes y cuando se mantienen como clientes a través del tiempo. Entonces, es muy importante que esos procesos tengan esa orquestación de inicio a fin. La integración de TI con compliance no es utilizar tecnología por utilizarla, ¿no? Sí, por supuesto, la tecnología nos da una ventaja competitiva,
Eso es muy importante, pero debemos asegurar que la tecnología también nos ayude al cumplimiento, es decir, que el cumplimiento no sea una tarea adicional, es parte del proceso y no solo cumplir por cumplir, sino que la tecnología esté alineada, que tengamos los datos necesarios, que tengamos la validación, que tengamos el monitoreo. Hay que asegurar que la tecnología esté integrada al proceso, por supuesto, pero que esté relacionada con el cumplimiento. Gobierno de datos, priorización de los riesgos reales, poder tener un gobierno de datos adecuado. Es muy importante que tengamos unos datos mínimos que debemos adquirir sobre nuestros clientes para poder tener este cumplimiento. Y la medición del impacto, ¿no? Poder tener una evidencia automática, es decir, cuando si mi entidad o si como sujeto obligado soy candidato a una revisión, debemos tener la capacidad de asegurar, de comprobar que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Entonces, no veamos el cumplimiento como tengo que hacerlo, es más inversión solo por cumplir, no. El cumplimiento es una oportunidad que tenemos de hacer las cosas mejor y, por supuesto, de destacarnos sobre la competencia si logramos hacerla mejor, con mayor eficiencia y mayor rentabilidad. Entonces, con esto quiero cerrar mi intervención y darle la entrada a Dani. Dani nos va a hablar un poco del rol de los agentes inteligentes dentro de esta tarea y cómo nos va a ayudar al cumplimiento y, por supuesto, a ser más competitivos. Adelante, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo voy a compartir mi pantalla. Entonces, listo. Muy bien, ahora hablando del rol de la tecnología, específicamente del uso de agentes inteligentes de Automation Anywhere, quisiera comenzar a hablar de cómo es que estos agentes nos ayudan a sí tener este cumplimiento ante la autoridad, pero no dejando de comprometer la agilidad y el nivel de servicio que se le dan hacia los clientes, porque al final, al tratar nosotros de cumplir y ser muy exhaustivos en la revisión, puede llegar a pasar que comprometamos esa agilidad y esa rapidez con la que los atendemos. Entonces, justo la combinación de tecnología con inteligencia humana es lo que nos ayuda a llegar a ese nivel de servicio que nosotros queremos con los clientes. Primero, hablando un poco del panorama en general dentro de la industria de banking, servicios financieros y la parte de seguros. Actualmente, dentro de nuestros clientes, la parte de incorporación de clientes para ellos es un tema complicado. Primero, ¿por qué? Porque esta incorporación tarda demasiado, dependiendo del sector y el tipo de empresa que tú tengas, puede ir desde 20 días hasta 90 días. Tal vez para un retail banking puede tardar hasta 3 semanas, que eso es muchísimo, y ya temas de banking corporativo puede tardar hasta 90 días. ¿Y esto por qué? Porque simplemente todo lo que hay detrás en los procesos de back office, de revisión, de análisis de documentación, de comprobación de identidades, pues todo se está haciendo de forma manual y detrás hay personas. Entonces, justo por eso hoy en día se está llegando hasta tardar hasta 90 días en atender una solicitud de incorporación de un cliente. Y bueno, al final esta lentitud está comprometiendo los resultados y la experiencia del cliente. Dentro de nuestras estadísticas, como lo podemos ver aquí, el 67% de los bancos dentro de todo el mundo, que es también bueno mencionar que tenemos clientes dentro de todo el mundo, la incorporación es lenta e ineficiente. Y justo lo que nos dicen los bancos es, puede pasar que nosotros nos preparemos con la cantidad de gente necesaria de las solicitudes que nosotros preveemos recibir en un futuro, pero aún así, aunque nosotros nos preparemos y contratemos más gente, al final, por esa gran cantidad de información, no llegamos a tener la cantidad de conversión de esas solicitudes a clientes. Justo por eso, porque se quedan en esta fase de la incorporación de un cliente, de la investigación. Entonces el cliente termina cansándose de esperar y se va por la otra opción, que es tal vez mucho más rápida, o dentro de la misma industria ya comienzan a haber bancos o instituciones financieras en donde lo principal es la tecnología. Y esto ayuda mucho a mejorar la facilidad y la experiencia del cliente. Entonces, justo ahorita, como ya existen este tipo de instituciones que están comenzando a adoptar la tecnología
no como una opción, sino como ya el core dentro de su forma de operar y de su forma de atender hacia los clientes, la parte digital y la incorporación de agentes inteligentes ya no es opcional. Ahora, veamos un poco sobre la cadena de valor y cómo es que nosotros comenzamos a interactuar con el cliente en toda la trayectoria de servicios financieros. Es solo para dar un poco del contexto del proceso y en donde dentro de cada una de estas etapas nosotros podemos impactar. Comenzamos con un cliente, se acerca, comienza a interactuar con las primeras campañas de marketing, con los anuncios, tal vez un formulario. Desde aquí es donde el mismo cliente comienza a evaluarnos. Oye, yo mandé una solicitud, ¿cuánto tiempo te estás tardando en contestarme? Ahora, una vez que ya nosotros tenemos ya algo más formal, ya que se acercó a nuestro agente de ventas, él ya hizo una evaluación sobre sus necesidades, bueno, ya le ofrecimos el producto específico que él necesita. Entonces él dice, ok, ya voy a comprar, ahora ya incorpórame dentro de los clientes, dentro de ese servicio que yo quiero contratar. Y aquí es el tema también delicado, en donde nos comienza a evaluar respecto al nivel de servicio que nosotros le estamos dando sin antes ya ser cliente. Entonces aquí es en donde también empieza a ver cuánto se están tardando, qué tipo de información me están pidiendo. Oye, me están pidiendo demasiada información, no estoy seguro si están manejando bien toda esa documentación sensible que yo le estoy compartiendo. Toda esa cadena en la que nosotros estamos interactuando con él y manejando esa información también le sirve al cliente de referencia para comenzar a evaluarnos. Y también nosotros, al querer dar un servicio rápido, también no podemos comprometer la parte de, oye, sí, cliente, está bien, tú me compartiste esta información, pero yo también te tengo que investigar justo para evitar todas estas sanciones que pudieran llegar a pasar o también yo proteger mi cartera. ¿Cómo sé que tú eres una persona real y que te confío para que comencemos esta relación comercial? Entonces, bueno, una vez que ya se termina esta parte de la evaluación de esta documentación exhaustiva que se hace completamente manual, bueno, ahora sigue la parte en donde el cliente dice, ok, ya compramos, ya hicimos el contrato, ahora cómo es el onboarding, cómo me pasas la información que yo necesito, cómo es que tú me atiendes mis preguntas ya que yo soy un cliente, cómo me resuelves los casos o las incidencias que llegan a pasar ya yo siendo parte de tu cartera. Entonces, al final, dentro de todas estas etapas, los clientes nos están evaluando y nosotros tenemos ese riesgo de no cumplir tanto hacia la autoridad, hacia como con el cliente. Entonces, es por eso que justo la automatización tradicional ya ha alcanzado sus límites. En el tema de chatbots bancarios, sí sabemos que son útiles, pero solo sirven para atender solicitudes de primer nivel en las primeras etapas. Preguntas frecuentes, resolver cuestionamientos o solicitudes sencillas, pero no, la tecnología que hay detrás no es lo suficientemente sofisticada para manejar todo el proceso de incorporación que acabamos de ver anteriormente. Ahora, si nosotros también queremos resolver esto, no solo con un chatbot y decimos, bueno, yo voy a utilizar automatización tradicional, RPAs, también ese tipo de automatización ya comienza a fallar, porque justo las necesidades tanto de la autoridad van cambiando, las reglas van cambiando, las leyes y aquellas cosas que me van a revisar van a comenzar a cambiar. Entonces, mi tecnología y los agentes que yo aplique tienen que ser lo suficientemente actualizados y ágiles para poder aplicar esas nuevas prácticas y esas nuevas regulaciones hacia el proceso de incorporación de clientes que hoy yo estoy teniendo. Y también el tipo de necesidades que nos están trayendo los clientes van cambiando. Existen diferentes tipos de inputs y esos diferentes tipos de inputs suelen romper las automatizaciones tradicionales. Entonces, justo necesitamos soluciones más sofisticadas que se adapten a estos cambios que vienen dentro de la misma industria para poder ofrecer respuestas y soluciones de acuerdo y al nivel que se está esperando. Ahora, ¿qué es lo que cambia cuando nosotros utilizamos agentes dentro del proceso?
Aquí solo voy a hablar un poco rápido del proceso de incorporación a clientes, incluso aquí teniendo una serie de automatizaciones dentro de cada una de las etapas del proceso de incorporación. Aquí vemos que existen diferentes humanos que todavía tienen que estar validando la información que se está utilizando o que se está extrayendo dentro de los diferentes sistemas. Entonces, aquí todavía tenemos gente que está ocupando su tiempo en tareas que son repetitivas, manuales, que hoy en día no están ayudando a mejorar las, las compuertas o la seguridad dentro de la organización. No se están encargando de analizar esa información, más bien no se están encargando de analizar los casos críticos. Todavía se están encargando de analizar la extracción dentro de los diferentes sistemas a través de cada una de las etapas del proceso de incorporación de clientes. Entonces, justo lo que nosotros buscamos es que en lugar de tener automatizaciones aisladas que aún así generan información en silos, que las personas tienen que conectar, ¿por qué no mejor utilizamos agentes inteligentes que sí obtengan la información necesaria para poder realizar cada una de las etapas del proceso de incorporación de clientes? Pero si ya tiene esa información y esa cantidad de contexto, ¿por qué no mejor también le agregamos inteligencia artificial para que analice esa información y nos pueda ayudar a priorizar? Oye, humano, yo ya esta cierta cantidad de solicitudes las pude resolver de forma autónoma, de acuerdo a la información que voy, recabé, investigué y de acuerdo a mi entrenamiento de la normatividad y de los manuales internos que yo tengo de cómo sé que tengo que operar. Ahora mejor tú, humano, en este 20-40% de las solicitudes que recibimos, estas son las que yo veo que son de alto riesgo. Entonces, mejor yo necesito a ti, humano, enfocado en esto para que justo blindemos a la organización y podamos darle una respuesta pronta al cliente. Y la verdad, al final también los agentes no solamente te entregan la información de, oye, ya recabé esto yo lo categoricé como algo de un alto riesgo, sino que más bien te dan todo ese contexto para que tú puedas decir, y tomar una decisión respecto a lo que justo acaba de suceder dentro de esa solicitud del cliente. Tal vez ahorita parece un poco abstracto, pero justo en la siguiente slide es donde ya voy a mostrar la demo para que veamos cómo es que este tipo de soluciones pueden impactar dentro de las organizaciones. Dentro de este slide simplemente es mencionarles que la parte de la incorporación de clientes es solamente uno de los problemas que nosotros podemos resolver dentro de toda esta industria y ya tenemos soluciones agénticas específicas para cada una de estas áreas. Entonces, vayamos hacia la demo. Ok. Entonces, nosotros imaginemos que yo soy un analista de riesgo y de cumplimiento dentro de la parte de un banco. Yo aquí tengo una solución completamente hecha para mí. Todo desde que yo entro, este tablero, esta interfaz, todo lo que van a ver lo pueden construir con productos nuestros de Automation Anywhere. Eso es importante. No es que ustedes tengan que ir a cotizar quién me va a hacer la interfaz gráfica, quién me va a hacer la automatización, quién me va a hacer la parte de extracción de documentos. Todo eso se puede construir completamente con nuestra plataforma. Ahora, yo entro y puedo ver diferentes dashboards completamente personalizables con indicadores de la operación que a mí como analista me interesa. Por ejemplo, podemos ver aquí dentro de un dashboard cuáles son aquellas solicitudes o tickets que se han resuelto de manera autónoma y justo lo que buscamos con este tipo de soluciones es que con el paso del tiempo este tipo de las solicitudes se puedan comenzar a resolver cada vez más de forma autónoma, aumentar el porcentaje de solicitudes resueltas de forma autónoma y solo enfocar al equipo actual con el que cuentan a las solicitudes de alto riesgo. ¿Cuáles de estas necesitan una revisión de un experto? Es decir, todo este tipo de dashboards nosotros podemos personalizarlo para que puedan tener también un mayor análisis mejor visibilidad dentro de esta solución. Ahora, aquí nosotros a la derecha podemos ver un chat.
pero no es el típico chatbot que yo solo le hago preguntas y él me responde con información genérica o incluso pudiera llegar a ser información ya aterrizada hacia las prácticas internas de mi organización. No, este chat lo que tiene es justo más bien un agente conversacional que tiene la capacidad de hacer. ¿Y a qué me refiero con hacer? Él tiene ya estas conexiones y estos brazos y músculos para poder ir a identificar y conectarse a los diferentes sistemas dentro de mi organización para poder darme la respuesta. Y si él tiene la respuesta y sabe que él puede ir a ejecutar esa respuesta a la solicitud que yo le estoy dando, él lo va a hacer. Y justo ahí es en donde nosotros somos diferentes respecto a las demás soluciones de inteligencia artificial. Las demás pueden llegar y decirte, sí, una muy buena solución hacia tu pregunta que tú estás haciendo, pero al final se queda en eso, te deja a ti humano hacer la parte de ejecutar esa solución que te está dando. En este caso no, acá nosotros sí podemos hacerle preguntas y si existe alguna parte en donde él pueda ayudarme también a ejecutar esa solución que me está dando, él la va a hacer. Entonces, por ejemplo, lo que nos decían, yo necesito tener bien documentado y necesito tener al alcance de mi mano la información crítica para cuando yo necesite hacer una revisión de casos críticos o cuando la autoridad me lo esté solicitando. Y no necesito tener que ir a buscar dentro de cientos de información. Si desde aquí yo se lo puedo pedir, pues qué mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, yo dentro del chat le voy a decir, a ver, ¿hay algún patrón de que tú detectaste esta semana con clientes de alto riesgo? Y él, de acuerdo a toda la información que ya procesó y esos registros, puede obtener esas estadísticas y esa información y responderme de una forma conversacional, como si yo le estuviera hablando a una persona. En este caso me está diciendo, sí, 5 clientes fueron, eh, eh, levantaron la bandera esta semana, 3 fueron mandados directamente a la lista de negra, a la lista de revisión, y 2, pues fue un tema de que falló su parte de la validación de su identificación. Entonces, este tipo de soluciones son las que nosotros podemos crear. Ahora, nosotros vámonos un poco más hacia el detalle de los tickets que yo puedo ir a revisar. Y vamos a ver, por ejemplo, los que fueron resueltos de forma autónoma. Dentro de este tipo de soluciones, nosotros podemos generar automatizaciones y podemos abarcar todas las partes dentro del proceso y no tiene que estar atado solamente a un área, puede ser diferentes áreas. Y justo en el tipo de procesos en donde nosotros impactamos multiáreas es en donde realmente nosotros movemos la aguja y en donde estamos generando impacto en la organización. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos de todas las solicitudes que nosotros recibimos, van a estar aquellas que fueron resueltas de forma autónoma, es decir, que no necesitaron intervención humana en ninguna parte del proceso y podemos tener aquí una visibilidad y un track de cada una de las etapas de validación que este agente debe de realizar y aquí tenemos un detalle de cuáles fueron los resultados dentro de cada una de estas etapas. Revisión de la información personal, la parte de dónde está trabajando, cuáles son sus ingresos. Toda esta parte de la investigación, él lo hizo de forma autónoma y él puede generar esta documentación de los resultados y de cómo es que hizo esta validación. Al tener esta capacidad de ir a conectarse a cualquier sistema, y aquí también es importante, luego nos preguntan, oye, yo necesito un API, por ejemplo, para que se conecte a tal página del gobierno, ¿no? Podemos interactuar con cualquier tipo de aplicación, incluso cualquier tipo de página. Si ustedes tienen sistemas legados, podemos entrar y puede ir a interactuar con ese sistema. Entonces, por ejemplo, algo muy básico, si yo tengo una INE y para poder validarla necesito entrar a la página del gobierno para poder ir a validar si esa INE es correcta, bueno, entonces lo que va a hacer el agente es, ok, extraigo la información de ese documento de la INE, de ese escaneo, y puedo ir a verificar dentro de la página oficial si esta INE es válida. Y con base en eso, documentarlo y registrarlo dentro del sistema.
Entonces, al final podemos generar ese tracking y justo lo que buscamos es que este 60% de solicitudes que llegan, que se pueden resolver de forma autónoma, se la dejemos a los agentes. Y solo aquellos que necesitan atención, se lo mostremos a la persona, al analista, pero no decirle, oye, aquí yo encontré un flag, tú investiga dónde puede existir esta diferencia o esta discrepancia. Entonces, aquí yo me fui a la parte de los tickets que necesitan atención. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, que se hizo los mismos pasos de validación que normalmente se estarían haciendo en la parte de incorporación del cliente. Vemos que pasó todas las etapas. Voy a hacer un poquito más hacia acá. Podemos ver que pasó todas las etapas dentro de la validación de la identificación, de sus ingresos, etcétera. Pero aquí justo lo que nosotros buscamos es no solamente tener soluciones que se enfoquen en la información que están revisando en esa etapa en específico, sino que a nosotros ir recabando información dentro de las diferentes etapas y ya tener una gran cantidad de contexto sobre esa persona, pues también poder hacer un análisis de si esta información que él me está dando a validar corresponde con el perfil de quien me está diciendo quién es. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que sí pasó la identificación, pasó la parte de su ocupación, la parte de su salario, etcétera, pero justo aquí lo que nos está diciendo es, a ver, esta persona nos dice que tiene 65 años y que sus ingresos principalmente son respecto a inversiones que él tiene. Ok, hasta aquí todo cuadra, pero yo estoy viendo dentro de nuestros sistemas que él ha tenido reciente actividad dentro de bancos en 3 diferentes países. Eso ya me levanta una alerta. Y también dentro de este contexto de la información que yo recabé de él, me está diciendo que él tiene actualmente una visa de estudiante. Como que eso no está cuadrando con el tipo de persona que es. O sea, puede pasar, pero no es algo típico. Entonces lo que hace es decirme, mira, aquí está todo lo que yo investigué, aquí te puedo mostrar todas las etapas en las que yo verifiqué la información que él me compartió, pero aún así en el conjunto de toda la información que él me compartió, algo no me cuadra. Ahora sí, tu humano, de acuerdo a todo este contexto que yo te doy de la investigación exhaustiva que hice, dime, ¿lo apruebo o lo descalificamos? Entonces aquí yo le puedo decir, ok, descalifiquémoslo porque pues realmente no me da una buena espina esto. Y aquí es justo lo que yo les decía, podemos continuar con la automatización de los siguientes pasos que son manuales. Entonces, en este caso, la gente dice, ok, ya, solo te pedí ayuda para que me aprobaras esto de levantar este flag y avisar a la autoridad. Este caso ha sido cerrado, ya he actualizado la base de datos como se debería de hacer y ya se envió la notificación a la persona de que no, ya te descalificamos por este tipo de razones. Entonces, justo aquí es en donde nosotros podemos impactar cada uno de los pasos y tal vez sea un poco repetitivo, pero justo utilizar a las personas para lo que realmente generan valor, para realmente voltear a ver esos casos que son con los que ahorita me están metiendo strikes dentro de la autoridad. Y bueno, solo para terminar esta intervención, porque entiendo que ya ya nos falta poquito tiempo. Aquí simplemente es justo buscar e introducir agentes e inteligencia artificial en donde tenga ese sentido de hacer la extracción de la información, el análisis y solo incluir a la persona en aquellos casos en donde realmente implique un riesgo dentro del proceso. Y bueno, justo 5 formas en las que la automatización puede mejorar los procesos actualmente dentro de esta industria. Pues primero, justo es esta capacidad de hacer esta revisión exhaustiva que tal vez hoy en día no se puede hacer con el 100% de los clientes o no podemos ser tan minuciosos porque realmente no nos daría la vida. Justo con este tipo de automatizaciones y soluciones, nosotros podemos
ir a verificar el perfil de la persona, identificar el perfil de riesgo, hacer la investigación realmente correcta para poder definir si esta persona la incorporamos o no dentro de nuestra cartera. Justo lo que también en donde puede impactar es justo en esta eficiencia operativa. Ya no tenemos personas haciendo captura de información, migración de información. Eso al final, como mencionaban, eso cansa y puede ser sujeto a errores. Entonces aquí como la gente está trabajando 24/7 a la misma velocidad y es tan rápido que puede abarcar muchos más casos o hacer una investigación más extensa, bueno, aquí ya nosotros tenemos una mejora también de la eficiencia operativa y podemos tener una detección correcta y una investigación de esta persona. Justo aquí también, como tenemos esta agilidad, pues mejora la experiencia y la incorporación de los clientes. Y justo también esta parte del quinto punto, gestión del cambio normativo y cumplimiento de la normativa. Nosotros podemos definir una base de conocimiento sobre la cual estas soluciones se van a basar para hacer este tipo de análisis. Entonces, si el día de mañana cambia la ley, nosotros podemos hacer esa actualización de la ley y entonces ahora su análisis y su revisión de la normatividad va a ser basada en cuanto a lo que esté hoy en día más actualizado. Ya no va a ser de acuerdo a como a como me programaron inicialmente, ¿no? O sea, podemos ir actualizando esta base de conocimientos y justo eso es lo que nosotros buscamos, esta agilidad. No solo agilidad en cuanto a cómo van cambiando el proceso, sino, o más bien cómo cambia el tipo de solicitudes que me llegan de los diferentes clientes, sino también agilidad respecto a yo estoy lo suficientemente actualizado en normatividad y cumplimiento para que yo pueda hacer un análisis correcto y apegado a lo que hoy en día se establece con la autoridad. Y bueno, al final, justo lo que les decía, reducción de errores, hacer revisiones más rápidas, hacer un crecimiento escalable de estas soluciones. Ya un poquito más tecnológico, podemos nosotros irle agregando más y más etapas y procesos a estos agentes para ir impactando cada vez más dentro de la organización. Y justo lo que nosotros buscamos es jamás sustituir la fuerza de trabajo que hoy tienen, sino que lo que buscamos es más bien con la gente que hoy tienen potenciar su capacidad, porque justo ahora lo que vamos a buscar es ya no tienes que buscar contratar un ejército de personas para poder atender el crecimiento de demanda que tú estás esperando en el siguiente año, en los siguientes 3 años, sino que ahora lo que buscamos es mantener esta cantidad de personas que hoy tienes, pero ya no estés utilizando un analista para copiar y pegar información. Utilízalo para analizar transacciones importantes, para crear iniciativas o mejorar el proceso de cumplimiento. Bueno, dentro de Automation tenemos diferentes soluciones, no solamente para la incorporación de Know Your Customer, también dentro de esta industria y no solamente en la parte financiera, sino que también tenemos diferentes soluciones en diferentes verticales, por ejemplo, recursos humanos, cadena de suministro o incluso en diferentes industrias. Al final no somos una solución que solo esté enfocada en solamente un sector, sino que podemos crearlas de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, de mi lado sería todo. Muchas gracias y pues ahora sí les devuelvo el micrófono. Bien. Muchas gracias, Dani. Bien, pues por aquí tenemos un par de preguntitas. Nos preguntan, ¿cómo obtienes de tu ejemplo la actividad con bancos de otros países? Pues es conexión hacia un sistema. Si esta persona tiene un sistema que puede definir esas actividades, él simplemente se conecta y obtiene ese tipo de actividad. Siempre tiene que existir una conexión hacia ese sistema que me pueda dar esa información. Si hoy en día tienes ese sistema que te lo da,
Él simplemente va, lo obtiene para que sirva de contexto para su análisis. Muy bien, muchas gracias, Dani. Igual nos gustaría que nos confirmaran si quedó despejada la duda. También nos consultan, en la práctica, ¿cómo priorizamos para no colapsar con PEP, monitoreo y alertas? ¿Qué sería suficiente? Ok, bueno, creo que sabía más dirigir a mí. Creo que sí es importante definir qué es suficiente, ¿no? Y siempre que hablamos de cumplimiento, qué es suficiente para la autoridad es una de las preguntas más comunes. Yo diría, hay que basarnos en el enfoque basado en riesgos. Ese es el corazón. Sí, yo debo tener identificado claramente la segmentación, que para mí es riesgo medio, que para mí es riesgo alto o riesgo bajo, y de acuerdo a ello también la priorización, ¿no? ¿Cómo aplico los controles? Apoyarnos de la automatización para aplicar los controles, por ejemplo, el monitoreo de PEP y monitoreo intensificado de las transacciones, que era un poco lo que mencionaba ahora Dani, con clientes de alto riesgo. Es muy importante, es decir, los controles, la periodicidad de ejecución, la automatización de los mismos y la identificación de los cambios bruscos se vuelven clave, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿a quién le aplico mayor cantidad de control? Depende de la clasificación del riesgo que hayamos realizado. ¿Cómo gestiono las alertas? ¿Cómo aseguro que esas alertas sí se atiendan? Sería algo también importante y que reportemos de manera oportuna, que generemos los reportes de manera oportuna y, por supuesto, que tengamos la evidencia. Creo que esa sería la forma en priorizar y llegar al término de suficiente, voy a decirlo así, ¿no? De lo mínimo que podría esperar la autoridad, ¿no? Es decir, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy clasificando, cómo identifico que es de alto riesgo y de acuerdo a ese riesgo, cómo los estoy tratando y si lo estoy tratando, cuál es la evidencia que tengo de ese trato. Creo que esa sería la forma práctica de implementar gradualmente estos requerimientos, ¿no? Que si bien no son nuevos, sí refuerzan varios temas sobre el cumplimiento. Bien, muchas gracias, Fay. Aquí tenemos otra con la que tal vez también nos puedes ayudar. ¿Cómo evitamos confundir un beneficiario controlador con un representante legal o accionista mayoritario? ¿Qué evidencias esperarían? Ok. Bueno, creo que en mi opinión y de acuerdo a lo que he podido ver es, uno, hay que quitar de pronto el paradigma de decir, bueno, mi usuario controlador o beneficiario final es el socio mayoritario. No, no siempre lo va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el que controla es en quien en última instancia puede hacerse beneficiario a través de ejercer diferentes recursos. Entonces, ¿cómo puedo llegar a decir, es que tengo un socio que si bien no es el mayoritario, sí tiene la capacidad de voto para tomar una decisión y poder ser el controlador final del beneficio, ¿no? Entonces, uno es mapear la estructura, a eso me refiero al organigrama, ¿no? De quiénes son esos accionistas que tenemos, quiénes son esos tomadores o representantes que puede tener y qué poderes pueden tener, ¿no? En esto de poderes o facultades, perdón, pudieran ser facultades, por ejemplo, para nombrar, para destituir, para vender, para comprar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es ir desglosando, ir desmenuzando esa información, analizándola, identificar mecanismos de control, cómo me voy a asegurar que sea un cambio, una venta, un incremento de acciones, un cambio en poderes, lo estoy monitoreando, eso es aplicación de controles, ¿no? Y guardar la evidencia estandarizada, ¿no? Guardar la evidencia de las investigaciones que hagamos, el organigrama corporativo, los estatutos, los cambios más relevantes, los pactos más relevantes que hay para esos directivos, es parte de lo que ahora debemos hacer debemos mantener, como evidencia esta investigación. Entonces, es simplemente quitémonos la idea de que el controlador va a ser el mayoritario. No, no necesariamente. Tenemos que ir más allá para identificar sobre la persona física, quizá, hasta dónde puede ejercer control de las acciones o utilizar los poderes que tiene la organización. De acuerdo. Muchas gracias, Fay. Por aquí tenemos una parte con la que Dani nos podría ayudar. Nos consultan, ¿los agentes se deben integrar con la tecnología de Automation Anywhere o pueden usar alguno que ya tengo en mi empresa, como Gemini u OpenAI? Justo esa es una muy buena pregunta. Nosotros dentro de Automation Anywhere tenemos integraciones nativas hacia esas dos tecnologías.
y pueden generar agentes con nosotros y también pueden mandar a llamar y consumir agentes que hayan creado con esas diferentes tecnologías. Tenemos esa capacidad. Si ustedes ya lo tienen y quieren incrementar la capacidad o incrementar el alcance de esos agentes que ustedes tienen, podemos justo buscar orquestarlos, integrarnos a eso, más que irlos a reemplazar. Pero sí, y tenemos una alianza justo con Google específicamente. Ellos son partners en tecnología nuestros, entonces no es que compitamos, sino que nos complementamos. Excelente, muchas gracias, Dani. Nos quedan un par de minutitos, vamos a dar respuesta a las últimas preguntas. ¿Los agentes pueden tomar los procesos y evaluar que en cada alta de cliente o monitoreo se aplica correctamente? ¿Me puedes repetir la pregunta, Claro. por favor? Los agentes pueden tomar los procesos y evaluar que en cada alta de cliente o monitoreo se aplica correctamente. Sí, o sea, evaluar que se aplique correctamente es como una doble validación, sí. Al final, no es que nosotros les definamos el marco de trabajo o la metodología con la que ustedes tienen que hacer esas validaciones de los clientes, sino que más bien las soluciones que creamos se adaptan al proceso que ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen 1, 2, 3 etapas de validación, podemos generar una solución que replique esas 1, 2, 3 etapas de validación. Okay. Muy bien, Dani. Igual, pues les pedimos que nos confirmen si sus dudas van quedando despejadas. Si surge cualquier otra duda, los invitamos también a que nos la compartan a través del correo que les está apareciendo en pantalla. Es contacto@cintus.com.mx y con gusto vamos a verificarlo. Si desean ver una demo con más detalle o si desean validar si justamente estos agentes aplican a sus obligaciones, con gusto nosotros nos estaremos acercando para que podamos verificar su caso específico. Por aquí nos surge una preguntita más. Nos preguntan, ¿qué tiempo puede tomar una implementación de un agente? De nuestro lado depende del el alcance y las etapas que incluya este agente. Entonces, de nuestro lado siempre decimos sería un poco irresponsable decirles un número, pero si les pudiera decir en mi experiencia, este tipo de agentes nos haría tomado hasta 6 meses en implementación. O sea, y ese es el más tardado que nos hemos topado. Pero justo con ese asterisco de compártenos tu proceso, nosotros lo evaluamos y ya nosotros te decimos, aterrizado a tu necesidad, cuánto tiempo va a tardar en generar esta implementación. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. También les recordamos a las personas que nos acompañan hoy que van a estar recibiendo la grabación de este evento. Bueno, van a recibir la notificación. Nosotros vamos a subir esta grabación a YouTube, la van a poder consultar con un poquito más de detalle y también estamos atentos a cualquier otra pregunta que pueda surgir, a cualquier duda. Y pues nada, más que nada les agradecemos el tiempo que nos han dado. Esperamos que este 2026 arranque muy bien con este tipo de temas y pues no sé si gustan agregar algo, Fraisori o Daniela. Agradecerles a todos por el espacio y más reforzar, ¿no? El cumplimiento es una oportunidad también para hacer las cosas mejor y destacarnos de la competencia. Entonces, bueno, aprovechemos estos cambios para hacer cambios importantes dentro de la organización y que destaquemos dentro de nuestro grupo, ¿no? de clientes. De mi lado, muchas gracias por el tiempo y justo si tienen dudas, les surgió alguna idea, y no traten hoy de decir qué es lo que quiero automatizar, sino que más bien se acerquen a nosotros, que nos cuenten su necesidad, que nosotros nos encargamos de crear la solución. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto sería todo de nuestra parte. Les deseamos un excelente día y nos miramos en próximos webinars. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.